Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Now, part of the reason for this is that we have invested a huge amount in nuclear deterrence. But we've actually invested very little in a system to stop an epidemic. We're not ready for the next epidemic. Buenas tardes y bienvenidos una semana más a los que nos acompañáis en este rato de reflexión en los Mobile Talks from Home, desde casa. Que nadie se asuste, porque si la primera semana de estos Mobile Talks empezábamos con este vídeo, no es que hayamos hecho un bucle infinito y tengáis la sensación que volveremos a hablar de liderazgos en tiempos de COVID, a pesar de que de algún modo sí lo haremos, porque tangencialmente veremos cómo son de necesarios esos liderazgos para una sociedad más sana. Y aunque obviamente hoy hablaremos de un virus que a estas alturas todos conocéis y conocéis bien, sobradamente, en realidad queremos centrarnos en otro virus. Uno global, también es mortífero, uno que corre y se contagia más rápido que ningún otro que se pueda analizar genéticamente y que cuando toda esta pesadilla del COVID empezó, aprovechó las palabras del fundador de Microsoft, Bill Gates, como veis, para ponerlo en el ojo del huracán. Hablamos del virus de la desinformación y de cómo los bulos o las fake news hicieron correr en las primeras semanas de aparición generalizada del virus que el responsable era él, Bill Gates, y que podía ser uno de los que habían generado ese virus para acabar sacándole tajada. Ese virus global se convierte aún en más peligroso cuando ataca a la sociedad con una carga viral combinada y sobre todo cuando uno de los elementos que la conforman es uno que describía maravillosamente un rapero norteamericano que se llama Prince EA hace unas semanas. They say this thing, it kills your immune system, attacks your lungs, makes it hard to breathe, and it's spreading. And now there's no way to contain it. It infects the rich, poor, young, old, the unknown, the famous. It's dangerous. Everyone's on edge, locked inside of their homes nervously. Borders are closed, countries declare state of emergencies. Grocery stores are empty. Nobody's praying in church. The world has gone to crap. Friends, I'm not talking about coronavirus. Now this is a virus even more deadly. The F virus. You've seen it. It spreads every minute like an epidemic. It lives on surfaces, most commonly remote controls, TV screens, cellular phones. It makes you desperate. Doctors say every time you scroll down your feed, you get reinfected. It invades the brain, and when it mutates, it turns into hatred and blame. China did it. No, Italy did. No, Iran, no, Spain. Oh, I didn't make it clear? The F virus, ladies and gentlemen, is fear. Is fear, el F-Virus. Por si alguien no ha visto ese vídeo completo, que lo busque por ahí porque es maravilloso. El virus del miedo, efectivamente, ese es otro virus extendido en tiempos de infodemia y que combinado con la dosis de realidad de un virus letal se hace todavía más contagioso. Si sumamos el miedo del COVID-19 a la sobreinformación, a la irresponsabilidad consciente e inconsciente de otros tantos, estamos en lo que podríamos llamar la tormenta perfecta. Ese miedo que hace que de pronto nos aficionemos al ajo como si efectivamente anheláramos una espontánea distancia social, que nos quememos la garganta con alguna infusión o mejunje creyendo quemar todo aquello que habite en nuestro cuerpo o incluso que ingiramos aguardiente como si estuviéramos en un furancho galego en pleno agosto, podría ser. Dicho esto y de todo esto y de muchísimo más queremos hablar hoy porque la desinformación es altamente perjudicial para la salud, pero sobre todo lo es porque puede ser un catalizador que intoxique una sociedad. Y lo hacemos con un equipo de lujo que además ya ha despertado muchísimo interés en las redes. Estoy muy contento y os agradezco muchísimo que nos hayáis podido acompañar. Hoy nos acompaña Ana Pastor, periodista y fundadora de Neutral. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, encantada de estar aquí. Muy contentos de que nos acompañes. También Rafael Minder, periodista y corresponsal de New York Times. Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti. Daniel Innerarity, filósofo, catedrático de filosofía política, investigador de Iker Basque en la Universidad del País Vasco. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, muchas gracias. Y Karina López, directora del think tank de Digital Future Society de la Mobile World Capital, que además hoy ha publicado un interesantísimo informe justamente sobre ese tema y del que luego hablaremos. ¿Cómo estás, Karina?
Muy bien y encantada de estar en tan buena compañía. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Dicho esto, momento de arrancar, pero antes os avanzamos que podéis votar, podéis explicaros, porque hemos lanzado una encuesta en Twitter en la que podréis votar la pregunta exactamente si contrastáis la información de las redes sociales, y os pedíamos si contrastáis la información siempre, nunca. ¿Cómo lo hacéis? Queríamos escucharos. Podemos ver ya algunos de los resultados y intentaremos ir viendo cómo actualiza todo ello. Pero arranquemos, si os parece, con algunas de las cuestiones que me gustaría abordar con vosotros, y empiezo contigo, Ana, que además te tengo mucha envidia porque tú tienes un fondo. Y eso es maravilloso. Solo hasta el momento en los que llevamos 7-8, Carlos Grau el primer día lo tenía de la mobile, como no podía ser de otra manera, y tú, cosa que me parece maravillosa. Es que esta es una casa muy televisiva, entonces tenemos todo tipo de artilugios de ese tipo. No, en Amazon hemos visto algunos de librerías maravillosas como las que Daniel tiene un poco más a su lado. Ana, decía, vosotros desde Neutral perseguís sin piedad la desinformación. El hecho de que ahora hablemos de un virus pero global hace que ese contagio, el contagio de la falsa información, también deba presentarse como algo pandémico. Es decir, ¿habéis detectado que realmente el volumen de bulos es muy superior a lo habitual? Absolutamente. La pandemia global que estamos viviendo con el coronavirus afecta también a la desinformación, y creo que nunca nos hemos enfrentado a un monstruo como este. Nosotros, tú decías antes, llevamos trabajando en el tema de la desinformación y los bulos, las fake news, desde 2013, con Neutral desde hace 2 años. Había muchos bulos de tipos políticos y demás, pero hay un salto cualitativo cuando, a partir de enero, febrero incluso, te diría, y hay 2 datos que yo creo que dan un poco la magnitud de lo que estamos hablando. El IFCN, la red internacional en la que estamos en Neutral, a día de hoy ha podido sumar la verificación de 6.000 bulos. Muchos de ellos se repiten. El virus hemos visto que cruza fronteras a través de aviones y de otros medios de transporte, pero también lo está haciendo el virus de la infodemia. Y hay otro dato, que este sí que es interno de Neutral, y es que nosotros hemos multiplicado por 16 las consultas que recibimos a través del servicio WhatsApp. Solo por WhatsApp recibimos 16 veces más consultas que en periodos normales, incluso en periodos extraordinarios para nosotros, como es unas elecciones, una campaña electoral o varias campañas electorales. Nunca habíamos vivido nada así y yo creo que estos datos lo demuestran. No, y sin duda hay que felicitaros porque aparte del trabajo que hacéis, cualquiera que visite vuestra web ve que hay una cantidad de información contrastada que sería más propio de organismos internacionales, como luego comentaremos, pero vaya, enhorabuena. Daniel, por cierto, tú también tienes una criatura recién salida del horno. Hoy lo han bautizado a la criatura, luego hablaremos un poco de ella, pero dime una cosa, el hecho de que este virus, como decíamos con Ana, sea global, por tanto también pandémico, pero que además venga combinado con el desconocimiento, con tanta novedad, desconocimiento voluntario e involuntario, también científico, porque aprendemos cada día, pero también con ese miedo, lo hace aún más peligroso, eliminando nuestra capacidad o esa necesaria capacidad de análisis para que antes de compartir y de darle con el dedo rápido al móvil podamos racionalizar lo que estamos leyendo. Bueno, de entrada es que acabamos de entrar en un horizonte, en un espacio de gran incertidumbre. Eso todos, ¿no? Empezando por los científicos, que teóricamente son los que más deberían saber. Es decir, me parece que desde hace un par de décadas se suceden unas crisis que nos están indicando a la humanidad que entramos en un escenario de mayor incertidumbre y que probablemente no tengamos los instrumentos necesarios para abordarla, de entrada para comprenderla. Y por eso he escrito ese libro precisamente con esa idea de dar alguna pequeña clave que pueda servir a la gente a orientarse. En este contexto es muy lógico que la gente acuda desesperada y que compre narrativas que tengan sentido, aunque sean muy falsas. Y tienen más sentido, son más atractivas las narraciones que ponen un culpable, que personalizan en alguien malvado, que las explicaciones, digamos, anónimas o científicas o estructurales. Esto pasó también con la crisis económica, que interpretamos. La derecha interpretó como que la gente, es decir, las personas estaban viviendo por encima de sus posibilidades, y la izquierda como que unos malvados nos habían estafado. Y nadie se fijó en las condiciones estructurales. Cierto. Déjame que te haga una pregunta. Te disparo 2 de golpe, pero cuando hablamos de desinformación, sin duda, y analizamos la información, la gente se plantea qué es verdad y qué no.
Y tú decías, creo que era en un artículo reciente en la revista CIDOB muy interesante, y leo literalmente porque tú decías incluso los hechos o datos verificables, esos que comentábamos con Ana, dependiendo de cómo se empaqueten, pueden crear visiones distorsionadas. La verdad no es lo mismo que la objetividad y la exactitud. Bueno, aquí yo no le quiero mandar al paro a Ana y No. a que trabaja en el Washington Post haciendo una tarea fundamental, pero sí que quiero advertir los límites de ese planteamiento. Es decir, no hay democracia si no hay un respeto a la objetividad, por supuesto, eso lo sabemos. Pero la verdad en política no es la verdad de la objetividad, porque nosotros no discutimos sobre hechos, discutimos alrededor de hechos, pero sobre todo sobre la interpretación que damos a esos hechos. Entonces, aunque sea muy importante que haya quien haga fact-checking de hechos, queda todo el terreno de la interpretación, donde bueno, puede haber verdaderas monstruosidades que no son impugnables por no estar respetando hechos, sino simplemente porque sean interpretaciones peregrinas. Luego le preguntaremos a Ana que nos cuente cómo lo hacen en Neutral y cómo realmente son capaces de ayudar también a redes sociales a decir esto sí, esto no, aunque luego algunos políticos se enfaden. Rafael, el hecho de que España haya sido tan castigado por el virus le sitúa en un escenario distinto al de los Estados Unidos. Es decir, ¿se ha visto con tanta intensidad la información sobre el virus ahí? ¿La gente consultaba tanto los datos, por ejemplo, a diario de infectados, de muertes y demás? Yo creo que sí, que no, esta pandemia no conoce fronteras y tampoco a nivel de la información. Obviamente lo que ha pasado es que en los tiempos ha sido un poco distinto, es decir, Estados Unidos se ha negado, o por lo menos la administración, en pensar que eso iba a tocar de manera muy fuerte. Entonces, cuando a finales de marzo llegamos aquí a lo peor de la crisis, a días cuando estaban muriendo más de 300 personas en Madrid. En Estados Unidos todavía no había la misma conciencia, se pensaba que por el cierre de las fronteras y no sé qué otros motivos no iba a llegar, pero ahora obviamente justo hace muy poco esa cifra de los 100.000 muertos ha dado un impacto tremendo. Y creo que el debate no es distinto. Es más, yo diría que hay países donde el caldo de cultivo ya estaba. Es decir, el sesgo de confirmación es muy fuerte en España, igual que en Estados Unidos. Mucha gente le llega la información, sea información política o de otro tipo, y ya lo ve de una cierta manera. Empezamos con este video de Bill Gates, es muy llamativo. Esta semana ha salido un estudio de YouGov con Yahoo. Daban que 44% de los votantes republicanos se habían creído o estaban convencidos de que Gates estaba detrás de esa campaña para luego poder poner esos microchips en toda la gente. La cifra dentro de los que respondieron, que se decían que son demócratas, era de 26%, es decir, una diferencia muy grande. Preocupante de todos modos, pero grande. Entonces, es decir, el que ya cree algo tiene ahora miles de razones para buscar este tipo de información que confirma sus creencias. Si el mismo estudio es muy interesante, da que los republicanos consideran, creo que eso es 55% más o menos, consideran que la mala información viene desde los periódicos, desde las cadenas tradicionales, desde justo de mi periódico, de New York Times y otros. Y al revés. New York Times, como dicen Perdón, algunos. exactamente. The failing New York Times. The failing New York Times, exactamente. Y al revés, en los demócratas, la opinión es que el 55% opinan que la falsa información viene desde la administración, desde la Casa Blanca, desde Trump. Es decir, ambos ya están convencidos que la fuente es una fuente tóxica. Claro, pero no olvidemos, y luego lo comentaremos, tendremos tiempo de hacerlo, que desde vuestro medio, que además ha crecido y está haciendo un trabajo fantástico, o el Washington Post, que ya se define de algún modo como una empresa tecnológica desde que Bezos le metió la mano,
todos descubrimos que nosotros ya no encontramos la información nos encuentra a nosotros, y hablaremos luego de los algoritmos, de las echo chambers y de todas estas historias que hacen que también se generen esas polarizaciones. Luego volveremos a esto que decía Rafael, y me gustaría preguntarte un tema de cómo se genera esa información y cómo le llega a la gente y cómo en ocasiones confundimos a la gente. Pero Karina, en ese informe que apuntamos, que hoy sale, que se puede acceder a través de la web del Digital Future Society, pero ese informe del DFS en castellano, en inglés, ahora lo vemos en pantalla en castellano, pero también en inglés, analizáis muchas cuestiones interesantes, pero, por ejemplo, avanzáis como las elecciones del Brasil, WhatsApp, con Bolsonaro, pero también anteriormente. Podríamos decir que quien ganó las elecciones no fue, por ejemplo, Bolsonaro, fue WhatsApp, y ahí sabemos que en realidad la desinformación benefició mucho a algunos. Pero yo me pregunto, ¿a quién beneficia en este caso? O sea, lo del COVID, teóricamente, nos afecta a todos por igual. ¿Cómo se han aprovechado algunos del concepto coronavirus? Bueno, eso es un tema complejo. Lo que empiezo por contextualizar un poco el informe, porque nos ayudará a comprender también qué está pasando ahora, ¿no? Empezamos a trabajar sobre este tema con el equipo del Institute for Society and Technology en Río de Janeiro en verano pasado. Habían pasado las elecciones con Jair Bolsonaro y habíamos visto que había habido un movimiento muy fuerte dentro de WhatsApp y también lo que está pasando en procesos de desinformación, ¿no? Por eso, para dar un dato para comprendernos, un análisis de más de 100.000 imágenes que fueron compartidas durante el periodo electoral de Jair Bolsonaro, se dieron cuenta que las 46 de las 50 imágenes más compartidas durante ese periodo eran imágenes de desinformación, que podrían ser categorizadas como desinformación. Entonces, cuando empezamos a trabajar con ellos, nos interesaba ver un poco su experiencia y nuestra experiencia en España también veniendo de un contexto político muy polarizado, como Rafael comentaba en relación a España. ¿Y qué está pasando ahora? Ahora tenemos un contexto que podemos encontrar los mismos movimientos a una escala más global. Hay un informe muy interesante de gráfica que salió hace pocas semanas llamado COVID-19 Infodemic, que expresa esto con gráficos muy interesantes, donde tú ves colectivos que ya se dedicaban a procesos de desinformación de la extrema derecha americana, extrema derecha italiana, los grupos antivacunas, que ya se dedicaban a procesos de información, pero que no colaboraban entre ellos. Y ahora tenemos la tormenta perfecta, como describías, en que estos colectivos empiezan a unir fuerzas y aprovechar esta tormenta para avanzar con su agenda. Y lo que intentamos buscar en este informe es posicionar un poco cuál es el papel que el ciudadano puede tener en este contexto. Entonces, el informe tiene un enfoque no tanto técnico en el proceso de información, pero cuál es el papel que el ciudadano puede tener en un contexto así. Decías antivacunas, alguien que ha contribuido mucho a esa desinformación ha sido un documental que además desde el New York Times se le puso el ojo, un documental con más de 1 millón de reacciones en las redes, tan pronto salió. Un documental que la primera semana lo vieron 8 millones de personas. Bueno, muy, muy potente, Plandemic, con una supuesta viróloga, activista antivacunas, Judy Mikovits, y que, para que os hagáis una idea, aparte de decirnos pues seguramente que el ajo va bien y que la sopa picante es importante, porque veréis por dónde va, nos decía cosas como esta. Is it safe to say that anything that cannot be patented has been shut down intentionally because there's no way to profit from it? All these natural remedies that we have had forever. Absolutely, that's fair to say, and that's exactly what's going on in COVID-19. Así pues, cualquier cosa que sea un remedio de la abuela sirve. Recuerdo que hace unos días veíamos un vídeo de la gripe española y en el 18 ya hubo un estudio que decía que el tabaco ayudaba a que el virus no traspasara. Y es cierto, es decir, hubo un estudio, con lo cual parece que seguimos con lo de siempre. Yo no sé cómo se combate todo esto, Daniel, cuando hay informaciones como esas, aparentemente para mucha gente creíbles. ¿Cómo se hace? Pues se combate mal. No sé si habéis tenido alguna experiencia de intentar convencer a un terraplanista. Os animo, tener una conversación con un terraplanista es imposible. Y además hay bastantes estudios ya científicos, neurológicos, psicológicos, que explican cómo funcionan nuestros sesgos de tal manera que los datos
son muy poco atractivos y tienen muy poco resultado a la hora de modificar nuestras posiciones. Estamos psicológicamente dotados de tal manera que buscamos continuamente la confirmación de nuestros propios prejuicios, ¿no? Y por eso yo, antes que le he dicho a Ana que no le quería mandar al paro, ahora le haría una sugerencia. ¿Por qué no hacéis un fact-checking emocional? Es decir, a lo mejor no es tanto un problema o no solo un problema de objetividad, de datos, que también, por supuesto, como de emociones correctas. No sé si hoy habéis tenido el valor de ver la sesión del Congreso, yo no lo he podido soportar, pero tú diríais que ha habido mentiras, ha habido algunas mentiras manifiestas, ¿no? Pero sobre todo lo que ha habido es mala sangre, no sé cómo decirlo de una manera elegante, ¿no? Ha habido falta de respeto, ha habido unas emociones de una negatividad fuertísima, ¿no? A mí me gustaría tener un aparato que detectara eso, que controlara y que mantuviera, del mismo modo que ahora estamos desinfectando cosas, que pudiéramos desinfectar la vida política, sobre todo de la mala leche emocional que se transmite, ¿no? Hablaremos de la política, Ana. No sé si te apuntas al fact-checking emocional que te sugiere Daniel. Bueno, yo siempre defiendo, a pesar de que soy muy crítica con los políticos no vienen de Marte, los políticos los elegimos nosotros, incluso en cualquiera de los que tengáis, cualquiera de las personas que está conectada ahora mismo en la cabeza, ese político, cualquiera, también ha sido elegido por la gente y votado, ¿no? Y ahora estabais poniendo los ejemplos de Estados Unidos que me parecen muy interesantes, pero no hay que irse muy lejos. En Europa hay un 48% de seres humanos que creen que las vacunas son perjudiciales. Es verdad que este dato es previo al mes de febrero, ahora estamos todos como locos intentando que llegue la vacuna y quizá los antivacunas se van reduciendo, pero un 48% indica qué importante es el trabajo de verificación y que la sociedad con ese sesgo de confirmación nos ayude, porque nosotros luchamos contra un monstruo, pero necesitamos que la gente no permita que le mientan en la cara, que esto es muy habitual también. Y para reforzar lo que decía Daniel, que no mandemos a Neutral al paro ni a Ana, cosa que es difícil que hagamos entre tú y yo, Daniel, también está claro. Pero digo, además, cuando hablamos de Bill Gates antes, el mismo New York Times que publicaba y desmentía toda esa información, se apoyaba en un portal de verificación conocido, Full Fact, que desmentía que el Instituto Pilbright, quien había recibido fondos, en este caso de la Fundación Gates, estuviera trabajando para crear ninguna vacuna, patente o nada parecido, con lo cual sí parece que esas agencias de verificación son importantes. Pero la pregunta que también yo te quería hacer, Ana, es, bueno, primero que nos cuentes cómo funciona ese Neutral, pero antes de eso, ¿ese no debería ser el trabajo de cualquier periodista? Es decir, ¿eso no forma parte del oficio? ¿Por qué de golpe hemos tenido que crear agencias de verificación? Bueno, es que es un poco diferente. A ver, comprobar los hechos y buscar la verdad es una cosa de cualquiera en primero de periodismo. Esto claro. No es que nosotros, ojalá, nos lo hubiéramos inventado, ¿no? Pero es verdad que en la verificación requiere más tiempo y más recursos humanos, más manos, más ojos, más oídos, sobre todo escuchando lo que está pasando, ¿no? No es un fenómeno nuevo, es verdad que en España sí lo es. Nosotros en 2013 lo trajimos a España, la verificación entonces era sobre todo el discurso político y nos llamaron de todo. Hacíamos esto del falso y el verdadero y éramos la antipolítica y esto ya se estaba practicando en un montón de sitios. Full Fact, Bilader, que tiene un premio Pulitzer nada menos y que es estadounidense por este tema, lo lleva haciendo muchos años, ¿no? España llega tarde pero acaba llegando y también a la verificación. Con las campañas electorales lo hemos visto, pero con los bulos ha sido, ahora si queréis os pongo algunos ejemplos de los más típicos que estamos recibiendo estos días. Esto ya es una cosa completamente diferente. Bueno, dinos, ponos algún ejemplo, porque además ha habido bulos, yo veía, no sé si era hoy tu timeline, que hay incluso bulos sobre vosotros, sobre Neutral, sobre Ana, claro, por supuesto, Soros y en fin, es muy gracioso porque el sesgo de confirmación hace que cuando yo misma pongo un tuit y digo qué barbaridad la explicación que ha dado Marlaska, hay quien dice te has vendido a la derecha y al revés, ¿no? Bueno, pero por ir un poco al tema de los bulos, yo pondría 4 tipos de bulos y un quinto elemento. El origen del virus, tú lo acabas de decir, dónde nació, cómo nació, de eso sabía muchísimos al principio, queda algún coleo, sobre todo cuando alguien como Mike Pence, nada menos que vicepresidente de los Estados Unidos, recupera este fin de semana la teoría de dónde y cómo se generó el virus. Ese sería el primero. 2, los falsos remedios, peligrosísimo. Porque, como tú has indicado, beber lejía provoca daños a la salud, evidentemente, pero hay gente, a veces pensamos, ¿quién se cree estos bulos? Pues hay gente que se los cree, hay gente que practica ese tipo de falsos remedios y que enferma. El tercer grupo serían las estafas, y es Mercadona está regalando cupones o la Caixa está haciendo no sé qué.
lo que buscan es el famoso phishing, que es coger tus datos y estafarse. El cuarto, preocupante también, los bulos racistas. Esto lo hemos visto también en todos los países del mundo. La comunidad musulmana señalada es que les dejan rezar y a los católicos no. Los gitanos en España han recibido dinero del gobierno solo por el hecho de ser gitanos y se lo han gastado en barbaridades. Los bulos racistas que se repiten en muchos lugares. Y añadiría un quinto elemento que no es temático, sino que es de formato, que son los audios. Seguro que todos los que nos están escuchando y vosotros habéis recibido audios súper creíbles, vamos, meritorios de Goya, de premio Goya. Hace poco yo recibí uno a través de una amiga. El audio decía: no lo están contando, pero yo tengo una prima hermana que trabaja en el Hospital Infanta Sofía de Madrid, un hospital público, donde hay 15 niños gravísimos con coronavirus. Tú lo oyes, para mí era muy creíble. Bueno, pues evidentemente era mentira, llamamos al hospital, no solo al hospital, sino a la Comunidad de Madrid, y no había 15 niños gravísimos por coronavirus. Pero da igual, el mal está hecho, por eso necesitamos mucha más velocidad y la complicidad y la transparencia de las plataformas, que se están poniendo las pilas, pero que todavía les falta. Ahora hablaremos de las plataformas. Entonces, Rafael, las plataformas son la solución, porque cuando antes decía Daniel que se suele buscar el culpable y cortar la cabeza a alguien, lo que suele decirse, eso son las redes sociales. Es decir, aquellas mismas que alentamos en algún momento y que nos potenciaron la bidireccionalidad. Los políticos ya no hablaban para la gente, hablaban con la gente. Esos que potencian la libertad de expresión y que le dan el poder al pueblo, empoderan al ciudadano para quejarse y explicar, no solo cuando su compañía aérea va retrasada, sino para cosas más importantes. Y todas esas que teóricamente nos daban voz, ahora de golpe son las perseguidas. ¿Tú crees que hay una parte ahí importante en las redes? A ver, yo creo que como todo, las cosas buenas se pueden manipular o se pueden ir fuera de control. Un coche a una velocidad controlada es un instrumento impresionante que ha cambiado el mundo. Si se maneja a más de 200 kilómetros por hora, es un peligro para todos los demás. Y yo creo que las redes primero que no las vamos a quitar. Forman parte de nuestra vida, que nos guste o no, es la manera de comunicarse, y si no es una, va a ser otra. El TikTok hace 2 años no era nada, ahora es una parte esencial de la comunicación. Yo creo que lo que es interesante para mí es que al principio los dueños de las redes, incluido Mark Zuckerberg, decía que no se podía controlar. Hoy están ellos pidiendo un cierto control y una cierta regulación. No creo solamente porque es gente muy buena que quiere lo mejor para el mundo, pero también para evitarse otros tipos de problemas, incluidos legales. Y, por ejemplo, lo que ha ocurrido esta semana con Twitter, de poner un aviso que lo que cuenta Trump a lo mejor no es puramente factual, es un paso que hace 5 años era impensable. Esos mismos dueños de Twitter defendían la libertad de expresión absoluta en todas ocasiones. Entonces, creo que, como todo, es un crecimiento descontrolado y en un momento dado la regulación llega después, pero eso en todos los aspectos de la vida. El dopaje siempre tiene un paso adelante. Luego encuentran una manera de controlar la sangre, pero ¿qué pasa? Que los atletas ya están haciendo otro tipo de trampa, o algunos de ellos por lo menos. Entonces yo lo veo así, no creo que, pero me parece interesante que los dueños o los jefes de esas grandes plataformas ahora más bien se están uniendo al llamamiento para tener un tipo de control, porque han visto los problemas que eso conlleva, y también porque son plataformas a nivel global, y se encuentran ahora que algunos países, incluido la Unión Europea, han tomado medidas distintas. Entonces, eso lo complica muchísimo para ellos, porque no controlan, no hay frontera en las redes, y no pueden controlar del todo. Si alguien publica algo en Filipinas, el impacto que eso puede tener en Alemania o en España. Entonces, yo creo que estamos en este punto clásico de una invención o una cosa buena o por lo menos que se puede defender, pero que se ha ido a tanta velocidad que la parte regulatoria no ha podido seguir. Los jueces que tenemos hoy en día son jueces que han crecido, muchos de ellos sin móvil. Entonces, pedirle de hacer un juicio sobre TikTok es muchísimo. TikTok.
Al final acabarás tú en TikTok, Minder, porque están todos los periodistas al final metiéndose en TikTok. Oye, Daniel, yo me acuerdo de tú, te leía decir, ahora que Rafael nos decía eso, tú hablas de la uberización de la verdad y luego, Ana, voy contigo y que nos cuentes esa relación de las plataformas con los periodistas y con las agencias de verificación. ¿Qué es eso de la uberificación de la verdad? Bueno, Uberización, a perdón. ver, es la idea según la cual la verdad no tiene un monopolio, no tiene o sea, no hay una estructura autorizada para decretar qué es lo que es la verdad, sino que hay espacios abiertos. Es decir, toda esa celebración que hicimos de las redes sociales a la que se refería Rafael ahora mismo, y que, fijaos, en muy pocos años hemos pasado de celebrar las primaveras árabes como una democratización debida a las redes sociales a hacer sinónimo a las redes sociales de amenaza de unos rusos que se nos van a infiltrar y nos van a condicionar los resultados de nuestras elecciones. El periodo de tiempo ha sido rapidísimo. Cuanto más rusa la amenaza, más creíble todavía de manipulación. Entonces, yo creo que entonces beatificamos las redes sociales y ahora las estamos demonizando, ¿no? Cuando hay otros fenómenos que explican esto. No solamente la estructura tecnológica abierta de las redes sociales, ¿no? Y déjame que me refiera a uno de ellos que me parece que es muy interesante, ¿no? Que es una cierta transformación de parte de las derechas del mundo, digo parte, no, porque no quiero generalizar, según la cual la libertad tiene que ver con la sustracción de lo común, del espacio habitado por los hombres, por los humanos, por los comunes. Eso se traduce en el veto parental, en las vacunas, eso se traduce en los guetos urbanos, eso se traduce en la idea de que los impuestos son un abuso, y eso se traduce en la idea de que en vez de contribuyentes, en vez de una sociedad de contribuyentes, lo que tenemos que ir es a una sociedad de donantes, ¿no? Y en estos momentos de las crisis económicas eso también se ve muy bien, ¿no? Yo creo que hay aquí también una explicación de tipo ideológico. Hay gente ideológicamente defendiendo una concepción de los sujetos humanos según la cual no tenemos obligaciones comunes, no compartimos espacios comunes, no tenemos que cuidar de nada entre nosotros porque cada uno se autodefiende. Es una idea muy del individualismo, del libertarianismo americano, que a Europa no había llegado, porque en Europa más bien las derechas eran conservadoras o tradicionalistas o de otro tipo, y que está llegando. Yo recordaréis todos, ¿no?, de cuando Aznar dice aquello de que nadie le puede decir lo que puede beber o no antes de ponerse al volante, ¿no? Aquí yo creo que fue un hito en una cierta evolución del pensamiento conservador que, vamos, que seguramente Fraga y Barney o Helmut Kohl no hubieran dicho en su vida, ¿no? Creo que hay una transformación ideológica a la que hay que prestar atención. Ana, dos preguntas, porque a medida que vamos hablando me van surgiendo otras y si no, luego ya será muy tarde y habremos abierto otro melón. La primera, relación ambas con las redes sociales y con sus compañías, más que con las redes en sí. Twitter, Facebook y otras, TikToks eventualmente, aunque yo por lo que veo en TikTok no veo demasiada información todavía, aunque empieza a ver, y estos últimos días con las manifestaciones en Madrid había muchísima información, pero en cualquier caso, Facebook o Twitter ¿deben o pueden ser parte de la solución o justamente por cómo funcionan, por sus algoritmos, por su dinámica natural de alimentación de los timelines, por un tema de experiencia de usuario, van a ser siempre parte del problema? Esa sería la primera. Y te dejo que la contestes si no, porque es la ley. Y vamos con la segunda, que tiene que ver con eso que decían antes de Zuckerberg recurriendo a vosotros. Son parte de la solución. De otra manera van a tener un problema todavía mayor reputacional como el que están teniendo. Hemos visto a Zuckerberg compareciendo en el Congreso y a partir de ahí, que fue una comparecencia que no le salió bien a la compañía, ficharon, por ejemplo, a Nick Clegg, que recordáis que fue número 2 del gobierno británico de coalición con Cameron y que se ha marchado a Estados Unidos precisamente para tratar de acercar un poco más la compañía a este tipo de problemas. Con Twitter pasa lo mismo. Twitter muchos días es un botellón. No podemos hacer el botellón fuera, pues lo hacemos en las redes, ¿no? Y se convierte o en un lugar del onanismo o del insulto o de la amenaza o también en un lugar en el que aprender y conocer gente, bueno, yo sigo a mucha gente que me aporta y que piensa diferente a mí o a veces piensa lo mismo, pero son parte de la solución y si siguen siendo parte del problema, que yo creo que se están poniendo más en ello, pues terminarán por tener problema reputacional que será que mucha gente se empiece a dar de baja, ¿no? Yo creo que son conscientes y están dando algunos pasos.
Todos hemos visto comparecencias de Zuckerberg justamente diciendo que ellos solo son intermediarios, que ellos ponen una plataforma, que la gente puede explicarse, que ellos no coartarán el derecho a la libertad de expresión y que si lo hicieran, eso sería ir en contra de sus redes y de la gente que les sigue o que están en ellas. ¿Cómo interpretas tú ese cambio a través del cual, por ejemplo, hace un año os piden que les ayudéis como el primer equipo español en unirse a ese equipo internacional de fact-checking, en la Fact-Checking Network, para ayudar justamente a hacer esas cosas, es decir, esto sí, esto no, esto es dudoso? Bueno, es interesante el paso. Lo que ellos hacen es, ellos no eligen a la empresa que debe hacerlo, sino que es el International Fact-Checking Network, el IFCN, al que pertenecen medios prestigiosos de todo el mundo, medios muy conocidos, como por ejemplo el Washington Post, quienes están o no en cada país, ¿no? Por tanto, no es Facebook quien nos ha elegido. Nosotros ya verificábamos dentro de Facebook, porque como sabéis es uno de los lugares, WhatsApp, Twitter y demás, donde hay muchísimos bulos. Lo que cambia es que ahora, desde dentro de la plataforma, nosotros detectamos un bulo, lo verificamos, siempre, insisto, no verificamos opiniones, verificamos hechos. Y solo podemos hacerlo con datos. Cuando tú compartas esa noticia te aparecerá, como hemos visto en el caso de Twitter con Trump, esta noticia ha sido verificada por neutral.es, tú decides si quieres enviarla, porque yo creo que también a la gente hay que tratarla como adulta, ¿no? Y eso hace que te lance una alerta y que tú, como parte de esta sociedad, como decía Daniel, pues puedas contribuir a una cosa o a la otra. Habrá gente que le dé igual y que lo reenvíe igualmente, porque detrás de los bulos hay dos cosas, o negocio o maldad. Y eso lo estamos viendo todos en el día a día, no hace falta dedicarse a esto. Entonces, las plataformas se ponen las pilas y dicen, oye, vamos a hacer algo desde dentro también. Y es lo que estamos haciendo ahora. También están limpiando mucho de lo que hay en las redes en ese sentido. Creo que te voy a hacer una tercera, pero es que Patricia nos escribe ahora mismo a través del player desde donde nos ven y os lo pregunta a todos de todos modos, pero pregunta si los medios manipulan, los gobiernos mienten y la sociedad está sesgada, ¿quién tiene autoridad para decir que una noticia es cierta o no? ¿Cómo se mide esa autoridad? Esta es una pregunta que nos hacen muchísimo, ¿eh? ¿Quién fact-chequea a los fact-chequeadores, ¿no? Claro. ¿Quién verifica a los verificadores, ¿no? Por castellanizarlo. Nosotros, como parte del IFCN, cada año, nosotros y todos los medios que están incluidos de más de 80 países, tenemos que pasar un examen, una auditoría independiente, que no la hace el IFCN, sino gente de fuera. Es un examen duro. Es verdad que los medios no estamos acostumbrados a rendición de cuentas, que no me salía la palabra. De hecho, en España no tenemos una sola palabra para accountability y sí que es rendición de cuentas y tenemos que pasar ese examen si queremos mantener el sello. Y para nosotros es una doble exigencia la que nosotros tenemos dentro. Cada bulo, cada verificación tiene que pasar 3 filtros dentro del equipo, pero además, cuando pasa un año, te tienen que decir si puedes continuar o no. Insisto, hay medios como el Washington Post, que además utiliza los pinochos de manera muy gráfica para decir quién miente y quién no. Y en el tema de los bulos igual. Yo creo que es importante también. Hemos llegado a un punto, y creo que Neutral nace con esa obsesión, en el que la gente no quiere que le digas cuánto cobra Pablo Iglesias, quiere ver cuánto cobra y decidir si le parece mucho, ¿no? Entonces, no paramos de tratar de buscar herramientas en Neutral, pues transparencia es una de ellas, para que yo no te diga si me parece que cobra mucho o poco, sino que tú tengas el dato y saques tus conclusiones, ¿no? Y en ese sentido también estamos intentando ahora aportar herramientas en cada verificación, que tú veas qué fuentes hemos utilizado, o una fotografía manipulada, que sepas cómo hemos verificado. Son herramientas relativamente sencillas y hay que empeñarse en que la gente también las utilice. Bueno, ahora hablaremos también de la educación. Antes de eso, déjame que haga otra pregunta. En este caso se la pasamos a Karina. Mario nos escribe, Karina, y nos dice: solo nos queremos las noticias falsas que van acorde a nuestras opiniones políticas, sociales y sesgos varios. Estamos otra vez en los algoritmos y los echo chambers. Dice: somos muy básicos. Si en una sociedad avanzada tenemos este problema, y ahí va la pregunta, ¿qué pasa en países con una estructura social más débil? ¿Esto explica las dictaduras que se eternizan? Bueno, este es uno de los problemas que nosotros identificamos en nuestro informe, ¿no? Que la desinformación no nos afecta a todos de manera igual y hay contextos socioeconómicos que son más afectados, los colectivos más vulnerables, los países en el sur del globo. Y también, además, tenemos una cuestión de edad, que es una cuestión que normalmente no hablamos tanto en nuestro día a día, pero los estudios lo que demuestran es que, por ejemplo, las personas mayores de 65 años tenían una probabilidad 7 veces mayor de compartir una noticia falsa que una persona más joven, ¿no? Entonces hay un reto aquí social muy grande y que los próximos años tenemos que plantear cómo lo vamos a solucionar. Nosotros Creo que se nos ha quedado congelada, Karina. Actividad integral. Ahora.
¿Sí? Sí, sí, te habías quedado un Y, momento congelada, parece que lo que dices no gusta a todo el mundo y alguien ya te está congelando la conexión. sí, bueno, me dice que está la conexión un poco inestable. Y entonces Vale, lo el momento que, es inestable, no te preocupes. Está de acuerdo y, con todo. Y entonces lo que defendemos es una perspectiva integral, que dice la regulación es importante, lo que están haciendo las plataformas digitales es importante, lo que hacen agencias como Neutral, agencias de verificación, es muy importante y además Neutral es uno de los casos de uso que incluimos en nuestro El informe por informe. coincidencia. Pero también tenemos que hablar del tema de las brechas digitales y del empoderamiento ciudadano. Y no podemos enfocarnos solo en la cuestión educativa, que es muy importante, y tenemos que ver cómo incluimos estos elementos en el sistema educativo. Por ejemplo, el Parlamento británico recientemente en un informe proponía que la alfabetización mediática sea el cuarto pilar del sistema educativo británico, conjuntamente con la literatura, las capacidades de matemáticas. Estamos hablando que necesitamos tener un espíritu crítico, Ana ya lo había mencionado, que es muy importante, necesitamos esa perspectiva crítica. Y además es cómo vamos a llevar esta alfabetización a otros colectivos y a otras generaciones. Está bien, hay una parte que es necesaria, como decís, bueno, Ana lo decía, lo dices tú también, la educación, explicar a la gente cómo se hace, entender que a veces solo copiando un titular y viendo dónde se ha copiado o usando cualquier herramienta podemos saber mucha información y no solo educar a los más pequeños, sino también a los mayores a llevar a cabo esas prácticas antes de difundir. Pero yo imagino, Rafael, que también hay otra cuestión que también tiene mucho que ver con que estemos donde estamos. Y es que quizá necesitamos un periodismo un poco más slow. Porque lo que sí hemos visto en los últimos tiempos es que la ciencia y el periodismo no llevan la misma velocidad. O sea, llevamos meses informando de infectados o de muertos, sabiendo que esos datos eran imposibles que fueran exactos, porque no teníamos cómo medirlo, porque no había ni test, ni había nada. Con lo cual, por esa necesidad diaria de tener que poner un ranking y casi parecer que por una vez España se iba a situar en el top a lo Eurovisión, nos hemos dedicado a dar una información que no era correcta. ¿Tienes esa sensación de que realmente habría que frenar un poco el ritmo en según qué informaciones, Rafael? Yo creo que se pueden hacer cosas en paralelo, es decir, obviamente hay unos medios que intentan volver a un ritmo muy, muy lento. Hay uno que se llama incluido La Tortuga, que lo lanzó el antiguo director del Times de Londres. Pero dicho eso, realmente un medio que no da información en tiempo real, hoy en día pierde una parte de su lectorado porque la gente lo pide, necesita la información y al final los lectores son clientes y hay que no se puede decir a ellos lo que tienen que recibir o no. Pero yo creo que se puede hacer perfectamente bien en paralelo distintas cosas. El ejemplo que has dado me parece bueno. Es decir, tú puedes dar la información oficial, la cuenta de los muertos oficial, y como lo ha hecho el New York Times, hemos empezado un proyecto muy, muy largo y mucho más complicado, y tenemos un mapa de España que ha dado otras cifras y donde hemos recopilado con gente dedicada a eso, cifras que venían de las funerarias, de las comunidades. Es decir, no hemos dicho eso es la cifra oficial, no la es, pero es otra cifra basado en a lo mejor un trabajo, se puede decir, más amplio o por lo menos sin seguir los parámetros muy estrictos del gobierno, que han sido realmente solo los que tienen prueba, contabilizamos, pero si no se hacen pruebas, entonces ¿a quién estamos contabilizando? No estamos olvidando miles de personas que han muerto en residencias y muchos más que han muerto en casa. Y yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Igual que puedes hacer piezas de análisis de vez en cuando que no dependen de una noticia, pero son como, vamos a ver después de un mes o después de 2 meses, qué hay que destacar sobre ese tema. Yo creo que el tema del virus, solamente para decirlo, es especialmente complicado porque realmente nadie sabe mucho. Es decir, es otro tipo de crisis de la información. Hay la desinformación clásica, la que, por ejemplo, hizo Trump en el momento de la inauguración, cuando habían fotos, habían drones para mirar si realmente había la cantidad de gente que él decía para su inauguración. Se podía mirar
cualquier persona lo podía ver, es bastante fácil contrastar. En el mundo actual de búsqueda de vacuna, de búsqueda del origen del virus y eso, realmente las fuentes clásicas que podrían ser los médicos, ellos mismos no comparten todas las opiniones, ni mucho menos. Entonces, todo lo que viene desde lo que consideramos la autoridad ya viene con un cierto nivel de inseguridad a nivel de la información, a veces más alto. Tú decías de todos modos que hay muchas maneras de analizar esa información. Es cierto, hemos visto también iniciativas como la de Nuria Oliver, en este caso desde Comunidad Valenciana, o otros, o LOCIP, de Esteban Granero, haciendo un seguimiento a través de los algoritmos de los datos, de los muertos, de los infectados y demás. Antes de darle la palabra a Daniel, que me la pedía, una pregunta para Ana, que me parece interesante. Rafael decía... Ese es nuestro trabajo y nuestros clientes quieren la noticia de última hora, pero eso no ha cambiado ya. Es decir, la última hora no está ya en las redes o en cualquier lado y lo que nosotros debemos aportar es más esa reflexión. Quizá volver, como dices, Rafael, a 2 velocidades al periodismo 1.0, es decir, al que podía dedicar sus dineros a que un señor, un equipo, una señora, un grupo de periodistas investigaran y reflexionaran y nos dieran el cómo, no el qué. El qué está ahí y lo vemos en Twitter en 0, Bueno, está ahí relativamente. Yo prefiero que el qué me lo dé el New York Times que vete tú a saber quién. Por mucho que la velocidad, tiene razón, está en juego. Y es verdad que la última hora, bueno, el ejemplo de los datos que estaba poniendo ahora Rafael es increíble. O sea, ¿cómo podemos ayer de repente decir la estadística oficial española del gobierno que hay 2.000 muertos menos? No hablamos de nuestro país muy bien. Si al exterior, sé que alguno me dirá, pasa en otros países, me parece perfecto, yo hablo del mío. 2.000 muertos menos, no puede ser. Tenemos un sistema que es el del INE, que es estupendo, cuya gente trabaja de manera maravillosa, que es una de las mejores fuentes de información que hay en nuestro país. A ellos hay que darles esa responsabilidad, quizá no a otra gente que sabe hacer muy bien otras cosas, no esa. Entonces, la última hora del dato efectivamente es muy importante, estamos todos muy pendientes, pero también es verdad que nosotros hemos detectado esa otra parte que tú llamas periodismo más pausado, que nosotros lo hemos reconvertido en preguntas y respuestas. Por ejemplo, el estado de alarma. Ahora ya sé que está todo el día, pero en el minuto 1 de juego la gente no sabe lo que es el estado de alarma, ni que viene de la Constitución, ni cómo se aprueba, ni cómo se organiza, nada. Nosotros hacemos una cosa que es preguntas y respuestas, que es qué es el estado de alarma y otras cuantas preguntas resueltas. Con eso, como con muchas otras cosas, porque como bien dice Miner, no todo tiene respuesta hoy en día. Esa es una de las cosas que nos estamos encontrando y que es uno de los grandes retos. No tenemos respuesta hacia el tratamiento de la malaria o la tuberculosis, ¿no? Sabéis que ahora hay varios países que sí que tienen vacuna de la tuberculosis todavía en marcha, que han tenido una incidencia menor. No hay nadie que te asegure firmemente, oye, sí, tiene que ver con eso que la pandemia ha sido menor del coronavirus. Es muy complicado hoy en día. Daniel, ¿qué querías apuntar? Y avanzaré justo en esa línea que ahora apuntaba Ana. Daniel, no sé si se nos ha quedado congelado. Sí. Ahí está. Ahora sí, ahora ya entro. A propósito de este debate, que es tan apasionante, ¿no? Mis amigos periodistas se quejan de que el modelo de negocio, de que la competencia de las redes sociales, yo les digo, no sé si es una idea interesante o no, yo les digo que no se tienen que quejar, que lo que tienen que pensar es que se han liberado de un peso enorme, que hay una división del trabajo y ellos ya no tienen que dedicarse a dar noticia, a decretar, como el viejo director de periódico provinciano que llegaba a su despacho a las 9 de la mañana, no antes, y decía lo que iba a ser noticia, y esto lo doy, y esto no lo doy. ¿Por qué no consideramos que eso es una liberación? Pongo el ejemplo de lo que nos pasa a los profesores. Daniel también está inestable hoy. Creo que está como Karina y el ambiente está inestable. Bueno, dejadme que avance porque me sabe mal, pero se nos ha quedado congelado. Hablabas ahora mismo, Ana, del gobierno y de nuestros líderes. Lo apuntaba al inicio y decía, perdona, Daniel, que te habíamos medio perdido y digo, vamos a ver cuánto tardamos en recuperarte. Acaba, disculpa. No, decía que a los profesores, cuando yo empecé a dar clase en la universidad, nosotros lo que teníamos delante era gente con poca información. Y entonces le dábamos información. Hoy en día lo que tenemos es gente con mucha información, a veces más que nosotros, con demasiada información. Y lo que necesita es sentido, orientación, perspectiva, criterio. Bueno, yo no voy a competir con Google porque pierdo.
voy a hacer otra cosa diferente. Yo creo que el periodismo es más necesario que nunca. Yo soy un defensor, no es mi profesión, pero soy un defensor del periodismo para una sociedad democrática. Me parece fundamental. Y si no nos va bien es porque el periodismo probablemente tampoco lo está haciendo muy bien, ¿no? No, ante estos momentos más periodismo, eso es evidente. Claro. Eso es evidente. Y decía que ahora justo cuando te habías congelado, que el otro problema que tenemos que afrontar es quién nos lidera. Son nuestros líderes. Hablamos de la importancia de educar, pero la educación también viene con el ejemplo. Y hace unos días, no sé si decir tu presidente, Rafael, porque eso no sé si se puede decir, pero tu presidente decía esto. Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? A lot of good things have come out about the hydroxy. A lot of good things have come out. And you'd be surprised at how many people are taking it, especially the frontline workers, before you catch it. I happen to be taking it. A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. Is there any evidence to suggest that, as with malaria, it might be used as a prophylaxis against COVID-19? No, the answer is no. The answer is no. Es fantástico acabar así con él al lado. Claro, nuestros líderes son quienes nos debería dar ejemplo, ¿no? Es decir, si, no sé, Daniel, tú que ahora estabas también con esa reflexión, tenemos lo que nos merecemos. Antes decía, no han venido solos, es decir, alguien les ha puesto ahí, pero... No, indudablemente hay una trampa, nos hacemos una trampa cuando pensamos que el problema es los representantes que tenemos, como si esos no nos representaran de algún modo lo que nosotros somos, ¿no? Lo que alguien me tendría que explicar es cómo tenemos una clase política tan mala siendo un pueblo tan inocente y tan bueno. Eso es una trampa, ¿no? Evidentemente alguna conexión entre lo uno y lo otro tiene que haber. En el caso de Donald Trump es fascinante porque, claro, Donald Trump es un personaje... Ese sí que es un terraplanista, o sea, es un personaje que desprecia la ciencia. Yo llevo tiempo diciendo que me encantaría ir a la biblioteca de Donald Trump, ver los libros que lee, ¿no? Ver lo que hace por las tardes y ver, en fin, está leyendo a Marcel Proust en francés y libros de divulgación científica, seguro que no. Bueno, creo que una de las cosas que el virus, a lo que ha testado un golpe muy fuerte el virus, es al paletismo, a la ignorancia tan atrevida como esta, ¿no? Y lo que ha puesto en valor es una cosa que los populismos de diversos signos desprecian, que es el valor de la ciencia, el valor del conocimiento, con toda la humildad, porque el conocimiento no nos da recetas para muchas cosas, pero desde luego o salimos adelante como sociedades democráticas con conocimiento o no iremos a ninguna parte, ¿no? Rafael, no sé si quieres añadir algo, ya que es Trump. De decir que no es el único, ¿eh? Maduro también recomendaba brebajes de hierbas, Obrador llamaba a los mexicanos a salir de sus casas y hacer vida normal, Bolsonaro lo vemos dándose baños de masas. ¿Algo de Trump que quieras añadir? Sí, yo creo que es un político que ha entendido la receta, una cierta receta de la desinformación desde hace muchísimo tiempo. Lo que le importa es estar en el centro de la información y no hay mala publicidad. Hay que estar siempre en las noticias. Y de hecho, ha tenido mucho éxito a lo largo de su carrera con desinformación pura. El más antiguo ejemplo que me viene a la mente es cuando él empezó a hablar en la campaña de Obama que Obama no había nacido en Estados Unidos. En 2011, la Casa Blanca publicó el certificado de nacimiento de Obama, porque este tema puramente racista realmente había tenido tanto impacto. En 2016, 5 años después, reconoció Trump que Obama había nacido en Estados Unidos. Ni una disculpa, obviamente, absolutamente nada. Pero digo, una década de un bulo tremendo que le ha salido fenomenal, a cero coste, porque ¿qué ha pasado a partir de eso? El tema de la intoxicación racista ha fomentado mucho este tipo de comentario, lo ha fomentado mucho, que nuestro propio presidente no es un americano, es una acusación tremenda. Y yo creo que en este caso de la lejía, realmente ahí se ha equivocado, creo, y de hecho
los republicanos han tenido muchos problemas con ese comentario y se han intentado distanciarse. Pero realmente la receta de la desinformación es la misma. Yo me considero capaz de liderar como científico, sin ningún conocimiento científico. Yo puedo estar y participar. Tengo derecho a estar en la tertulia científica, que no la tiene. Y se hace falta despedir a los científicos. Si dicen lo contrario, se despiden. Karina, Rafael apuntaba los sesgos y los peligros en el racismo, en la xenofobia, en determinados sectores más vulnerables. ¿Cómo ves tú esa afectación? Que sé que también lo habéis analizado en el informe. Y otra cosa que te quería preguntar y es ¿cómo o a qué atribuyes el hecho de que haya regiones o territorios más proclives a la desinformación? Bueno, empezaremos un poco por ahí primero. Primero tenemos que ver de qué viene la desinformación y que tiene que ser un territorio fértil, ¿no? Y que el desespero, la desigualdad, la falta de recursos ayuda, alimenta este discurso. Como Daniel comentaba antes, es que al final la desinformación se alimenta de la parte emocional. Y cuando tocamos en situaciones de gran incertidumbre, de desespero, de que la gente se siente muy insegura sin saber qué va a pasar, sin saber si va a tener comida en la mesa al día siguiente o trabajo al final del mes, estamos creando un espacio muy fértil para estos procesos. Yo quería reforzar, y por eso nosotros también hicimos el trabajo sobre la perspectiva de empoderamiento ciudadano, porque como estamos hablando, la parte de producción de la desinformación es muy difícil de controlar, es decir, la desinformación siempre ha existido. Los estudiosos hablan que empezó en el periodo romano, ¿no? Con las monedas y que había eslogans en las monedas romanas, que es un proceso, es algo que siempre ha existido en nuestra sociedad, ahora quizás tiene una sofisticación técnica que no ha tenido en las últimas décadas. Y esa sofisticación técnica nos crea muchos retos por su magnitud y su escala. Pero al final, la desinformación tiene tres fases: la producción, la diseminación y el consumo, ¿no? Y nosotros como ciudadanos y como ciudadanos críticos tenemos esa capacidad de controlar las últimas dos fases, la de diseminación y de consumo. Y a mí me gustaría hacer ese llamamiento de cómo podemos entre todos animar y producir ese ciudadano más crítico, que creo que mucho del trabajo que Neutral está haciendo va en esa línea, muchas actividades que con el sistema educativo, aplicaciones que están haciendo, es crear este engagement, por falta de palabra mejor en castellano, con la ciudadanía para crear una ciudadanía más crítica. Nos quedan 3 minutos, porque además el compromiso es siempre a las 8 salir a aplaudir, incluso cuando la gente ya está en los bares, hay que salir a aplaudir. Pero antes de eso le he prometido a Daniel que le quería preguntar por un tema, que es un bollo que hoy salía del horno. Hace unos días le leía en La Vanguardia una entrevista muy interesante en la que hablaba justamente del papel de los políticos y de ese uso frecuente de las metáforas, de la escenificación bélica. Le leía en una entrevista, en un reportaje interesantísimo para el CIDOB, en el que decías con Carme Colomina que el conflicto entre verdad y política viene de muy lejos. Cuéntanos si todo eso o qué encontraremos en Pandemocracia, ese libro que sale hoy y que hoy ya se puede adquirir en las tiendas físicamente también, no solo online. Bueno, yo tengo un problema con esto de los aplausos, y es que si yo salgo a aplaudir en mi casa no me oye nadie. Entonces yo pensé, bueno, si yo no salgo a aplaudir y no puedo aplaudir, ¿qué hago? ¿Qué hago por mis conciudadanos? Bueno, pues lo que hacemos los filósofos inventamos conceptos, ¿no? Y entonces yo tenía un libro reciente que era una teoría de la democracia compleja y me planteé, lo que yo elaboro ahí puede ser un marco conceptual adecuado para que mis conciudadanos y conciudadanas entiendan algo de lo que está pasando. Y por eso hice este libro, ¿no? Es una especie de sustituto de un aplauso. Yo no puedo aplaudir, no me oye nadie. Bueno, pues es mi pequeña contribución. Aquí lo importante son los sanitarios, los que organizan y los que aplauden. Y los filósofos lo que hacemos es dar algún concepto porque yo creo que comprender, al menos en parte, lo que está pasando es un cierto alivio. No es la solución, pero alivia un poco tener una cierta comprensión de la crisis en la que estamos, que tiene tantos factores y que nos desconcierta tanto, ¿no?
Bueno, te leeremos ese Pan Democracia, ya que no sueltas mucha prenda y no nos haces spoiler, para saber bien qué nos cuentas. Dejadme os haga una última pregunta, un minuto, lo prometido es deuda, tengo que acabar, pero decidme con un sí o no si creéis, o un quizás, que tras esta pandemia y tras lo que hemos vivido en esta crisis, la sanitaria ahora hablo, ¿habremos aprendido algo de la desinformación y seremos más cautos? ¿Creéis que sí, que no, Ana? Quiero pensar que sí. En la lista de países para la depresión que habéis hecho voy a sumar Sí. uno para la esperanza, que se llama Portugal. Sí. Ese país y sus políticos también nos están dando muchas lecciones y allí nadie habla con tanta intensidad de desinformación, así que yo voy a mirar hacia Portugal para animarme en esta tarde. Sí, el otro país, el que tenía más bulos o el que más crece es España. Rafael, sí, ¿no? Quizás. Quizás. Yo creo que depende justo del caldo de cultivo. Es decir, hay países, le ha tocado la crisis a España en un mal momento político, momento de fragmentación, fragilidad. Perfecto, digo, más cordobés, si no, no llegaremos. Daniel. No lo sé. Perfecto. Por medio, no, eres filósofo, está bien que digas eso, ¿no? No tienes que... Por medio están la inteligencia y la voluntad libre de los humanos y eso es totalmente imprevisible. Karina. Bueno, diré que a nivel personal no lo sé, pero me gusta de pensar y seguiremos trabajando para que sí, para que sea un sí. Confiamos que sea así. Ana Pastor, periodista fundadora de Neutral, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un lujo escucharte. Gracias. Rafael Maender, periodista corresponsal del New York Times, muchísimas gracias. Daniel Linerarity, filósofo, catedrático de filosofía, no, me ahorro todo el cargo para poder aplaudir. Mil gracias por acompañarnos. Y Karina López, directora del think tank de la Digital Future Society, muchísimas gracias. Pronto una nueva sesión del Mobile Talks. Muchas gracias a todos, a los que nos habéis seguido. Perdonad porque no hemos podido contestar a todas las preguntas, pero luego si no por redes seguro que os contestan. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Gracias. Chao. Chao.